Bueno, el segundo video de hoy vamos a empezar con las propiedades de los estimadores. Vamos a ver simplemente la primera propiedad, que es el sesgo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, resulta que puede pasar que haya más de una opción para un estimador. Por ejemplo, puede ser que para estimar la media de la población haya una posible estimación que sea la media y otra que sea la mediana. Entonces, ¿por cuál me decido? ¿Cuál describirá mejor o cuál será un mejor estimador para la media? Bueno, resulta que para tomar esa decisión de la mejor manera, lo que tengo que hacer es examinar las propiedades de ambos parámetros o de ambos estimadores, perdón. ¿Ok? La primera propiedad es lo que vamos a llamar sesgo y lo voy a definir de la siguiente manera. Estimadores insesgados. Entonces, lo primero que tengo que hacer para descartar posibles múltiples estimadores es elegir aquellos que sean insesgados. ¿Qué quiere decir eso? Primero, voy a decir lo siguiente. Voy a definir dos cosas. Un estimador, voy a llamarlo así digo, teta circunflejo, es, bueno, del parámetro teta, es insesgado si el valor esperado coincide con el parámetro. Aquí lo más importante es interpretar esta parte de manera correcta. Nosotros sabemos que el estimador es una estadística, es decir, depende de los datos que tú obtengas, de las n observaciones. Pero como las n observaciones son variables aleatorias, entonces este estimador también es una variable aleatoria. ¿Ok? Por lo tanto, dijimos en el video anterior que este estimador, por ser variable aleatoria, también tiene una distribución de probabilidad. Este estimador. ¿Ok? Entonces, este valor esperado que estoy escribiendo aquí es el valor esperado de la distribución de probabilidad de teta circunflejo, que lo puedo poner como media de la distribución de probabilidad del estimador teta. Entonces, lo que estoy diciendo con esta expresión es que el promedio o la media de la distribución de probabilidad del estimador debe coincidir con el valor del parámetro. ¿Ok? Esto lo que me está garantizando es lo siguiente. Yo necesito que los estimadores que yo obtenga necesito que estén cerca del valor real del parámetro. Entonces necesitamos que el estimador esté cerca, entre comillas, del valor real, ¿no? Del valor real del parámetro desconocido. Una forma de medir eso es decir que el estimador debe ser insesgado. Es decir, si calculas el promedio de dicho estimador, te tiene que dar el valor real del parámetro. ¿Okay? Eso es de forma conceptual.
También de forma conceptual lo que podemos hacer es una especie de ejemplo, antes definiendo la segunda cantidad que le vamos a llamar sesgo. Sesgo no es otra cosa que la diferencia entre el valor esperado del estimador menos el valor real del parámetro. Entonces, para un estimador, esta resta debe tomar el valor 0 porque debe ser igual el valor esperado que el valor real del parámetro. Por lo tanto, esto sería 0 para un estimador insesgado. Sin embargo, si esta diferencia no es 0, significa que el estimador no es insesgado. ¿Ok? Y a esta cantidad le llamamos sesgo. Un pequeño ejemplo para tratar de que quede un poco más claro es el siguiente. Vamos a suponer que tienes una muestra aleatoria, ¿no? Voy a poner aquí ejemplo. Sea X una variable aleatoria con media mu y varianza sigma cuadrada. ¿Ok? Digamos que es la cantidad X, es una cierta cantidad que yo quiero medir en una población. Y estoy suponiendo que pues esa variable aleatoria tiene una cierta distribución, que tiene una cierta media y una cierta varianza. Supongamos también que tengo una muestra aleatoria que la voy a representar por estas n variables aleatorias. Supongamos que tengo esta muestra aleatoria de tamaño n, claramente. Y esta muestra aleatoria, digamos que es una muestra de valores de la propiedad que estoy llamando X. Lo que yo quisiera saber es la media muestral que se simboliza por este promedio y la varianza muestral que le voy a representar por S cuadrada. Son estimadores insesgados de la media y la varianza de la población respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es calcular el valor esperado de cada uno de estos dos estimadores. Y la única información que tengo disponible es que su media es mu y su varianza es sigma cuadrado. A partir de eso podré yo concluir que el valor esperado de este estimador es, el valor esperado de este estimador es el promedio mu y el valor esperado de este estimador es la varianza sigma cuadrada. Eso es lo que quiero saber. Entonces resulta que sí, vamos a intentar hacerlo con algunos pasos algebraicos. Solución. Primero, calcula el valor esperado del primer estimador, que en este caso es X barra, o sea, el promedio muestral o la media muestral. Entonces, en cierto modo, yo aquí ya estoy calculando un promedio de un promedio. ¿Ok? Lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Si tú agarras una muestra aleatoria y le calculas su promedio, te va a dar un valor. Si agarras otra muestra aleatoria y le calculas su promedio, te va a dar otro valor. Si obtienes otra muestra aleatoria y le calculas su promedio, obtienes otro valor para el promedio. Si haces eso muchas veces y calculas el promedio de estos números, eso es lo que estaría yo calculando mediante esta operación.
¿Ok? En este caso lo estoy calculando de manera simbólica y de manera algebraica, y entonces obtendría yo lo siguiente. El valor esperado del promedio muestral pues no es otra cosa que el valor esperado de x1 más x2, etcétera, más xn entre n todo. Y al final de cuentas el valor esperado es un operador lineal. Entonces esto se separa de esta forma. Todo entre n. Sin embargo, como las x todas son instancias o representan a la variable aleatoria x, entonces el promedio de cada una de ellas sigue siendo mu. Entonces aquí tengo mu más mu más mu n veces. Entonces aquí tienes n veces mu entre n, o sea mu. Es decir, estás encontrando que el valor esperado del estimador para mu, en efecto, es mu. Es decir, es insesgado. Inciso B. Para el inciso B voy a utilizar algunas identidades que ya hemos visto en videos anteriores. Primero, la varianza muestral se define como 1 entre n menos 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos el promedio muestral elevado al cuadrado. Y voy a usar dos identidades. La primera identidad dice que si tú sumas xi menos su promedio muestral al cuadrado, es lo mismo que escribir la suma solamente del xi elevado al cuadrado menos n por el promedio muestral elevado al cuadrado, debido a que esto lo puedes elevar al cuadrado y separas esta suma de forma que te queda aquí n por el promedio ya sin la suma. ¿Ok? La siguiente identidad tiene que ver con lo siguiente. Si tú multiplicas por n-1 la definición de varianza muestral, o sea, esto lo pasas multiplicando acá, te quedaría n-1 por la varianza muestral es igual a esta suma. Pero estamos viendo que esta suma no es otra cosa que esta resta de aquí, donde el primero contiene la suma y el segundo no. Entonces, de una vez pondría yo que n-1 por s cuadrada es igual a esta suma, que a su vez es igual a esta resta. Entonces quedaría suma de xi cuadrada. Aquí ya estoy poniendo x's mayúsculas porque estoy usando la varianza muestral, menos n por el promedio muestral al cuadrado. Entonces, utilizando esta última identidad, puedo calcular el valor esperado de ambos lados y obtendría yo lo siguiente: n-1 por el valor esperado de la varianza muestral es lo mismo que el valor esperado de esta cantidad, que queda valor esperado de la suma de xi cuadrada menos n por valor esperado del promedio muestral al cuadrado. Lo que puedo hacer es lo siguiente: el valor esperado, como es un operador lineal, lo meto adentro de la suma y entonces me quedaría la suma del valor esperado de xi cuadrada. La suma desde que i es igual a 1 hasta n. Pero ese valor esperado de xi cuadrada es el mismo para cada una de las x's, porque cada una de ellas es idénticamente distribuida. Entonces tendrías n veces el valor esperado de una de ellas. Entonces lo pondría así: n veces por el valor esperado de la primera al cuadrado.
Y esta segunda parte la dejo escrita de la misma forma. Al final de cuentas, de hecho también utilizando esta misma identidad, esta de aquí, tú puedes obtener lo siguiente, que el valor esperado de xy no es otra cosa que la varianza más el promedio de x elevado al cuadrado. Entonces, esta cantidad la voy a escribir así, n por la varianza de x1 más el valor esperado de x1 elevado al cuadrado. Porque es como si yo estuviera despejando de esta expresión esta suma. ¿Ok? Lo mismo ocurriría en este caso. Solo que aquí los resultados tendrían x barra. Entonces eso lo voy a poner aquí abajo y quedaría menos n por la varianza de x barra a ver, ¿sí? Más el valor esperado de el promedio elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que esta varianza corresponde con sigma cuadrada, entonces tendría yo n por sigma cuadrada, que es esto, que es la varianza de x. Como todos están distribuidos de manera idéntica, esta varianza es la misma para todos, siempre y cuando sean individuales, más el valor esperado de x al cuadrado. Pero el valor esperado de x es mu, al cuadrado pues quedaría mu cuadrada. Menos esta n, ya la estoy factorizando acá, entonces solamente pondría menos esta varianza menos este valor esperado. Pero esta varianza, por una de las propiedades que vimos en los videos anteriores, corresponde a la varianza de uno de los términos, porque aquí tienes n términos, x1 más x2 entre n. Entonces sería la varianza de uno de esos términos entre n. ¿Ok? Menos esta cantidad, que nuevamente, como dijimos, el valor esperado de x barra es mu, entonces aquí quedaría nuevamente mu cuadrada. Entonces aquí se cancelan las mu cuadradas y me queda sigma por sigma cuadrada entre n. Cuando multiplicas por n, te queda n menos 1 por sigma cuadrada. ¿Y qué teníamos a la izquierda? N menos 1 por el valor esperado de la varianza muestral. O sea, por el valor esperado del estimador. Si eliminas el n menos 1, estás demostrando que el valor esperado del estimador que se usa para la varianza corresponde con la varianza. Es decir, también es insesgado. ¿Ok? Ya para terminar esta clase, voy a poner aquí una nota que es la siguiente. Me parece que lo mencioné aquí. Efectivamente. Esta primer propiedad me permitiría descartar estimadores que no son insesgados y darle preferencia a aquellos que sí lo son. Entonces, si tuvieras dos o más estimadores para el promedio, por ejemplo, tú escoges el que sea insesgado. Pero supongamos que para una cierta variable aleatoria tienes varios estimadores para el mismo parámetro y todos también son insesgados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que fijarnos en otra propiedad. Entonces, por ejemplo, en la varianza, pero eso lo vamos a ver en un video posterior, en la clase de mañana. Entonces, aquí nada más para terminar, si tuvieras varios estimadores insesgados,
lo que tienes que ver es otra propiedad de los estimadores. Entonces, estudiar o analizar otra propiedad. En este caso, la propiedad que sigue se llama varianza del estimador. Pero la veremos con detalle en la clase de mañana. Por hoy terminamos la clase y que tengan un buen día. Continuamos mañana. Saludos.